Son las 7:16 minutos, hoy es 12 de febrero del 2018. Estamos en la plataforma digital Mi Región en Vivo. Estamos en directo en el programa Mi Salud, Mi Bienestar. Un saludo para todos y un me gusta para todos los que nos están acompañando desde este momento. Hoy con un médico geriatra invitado para hablar del tema déficit cognitivo, deterioro cognitivo en el adulto mayor. Estamos con el doctor Carlos Arturo Hoyos. Doctor, buenas noches. Carlos Humberto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando con un internista geriatra. Yo quiero empezar por ahí. ¿Qué es ser internista geriatra? Descríbanos un poco de la especialidad y de la subespecialidad que usted maneja. Sí, hablamos de un médico especialista en medicina interna y geriatría, aquel médico que se encarga de todas las patologías médicas del adulto, y también el geriatra es el encargado de evaluar todas las patologías médicas y las condiciones asociadas al envejecimiento en ese proceso de adultez y en el proceso de pasar a ser anciano. O sea que el médico acompaña durante toda la vida pues las diferentes etapas evolutivas del ser humano. Sí, así como hay un neonatólogo, hay un pediatra, hay un médico de adultos que es el internista, efectivamente, acompañado lógicamente por el médico general, y ya en el caso de requerir atención especializada en el tema del adulto mayor, pues estamos hablando ya del geriatra. El geriatra, ¿cómo no? Cuénteme, doctor, ¿cuándo clasifica uno al adulto como adulto mayor? ¿Cuáles son esos rangos de edad o cuáles son las situaciones evolutivas de la vida de una persona que ya lo meten en ese rango de adulto mayor? Sí, cómo no. Podemos decir que en ese proceso de envejecimiento, esa etapa final de la vida, pero no queriendo decir que no sea la más importante, podemos hablar de que es todo individuo que esté por encima de los 65 años. Inclusive podemos subdividir o subclasificar el proceso de envejecimiento. Podemos hablar de ancianos jóvenes, aquellos ancianos que están entre los 65 y los 74 años de edad, un anciano mayor entre los 75 y los 84 años, un anciano viejo, que es importante aclarar que cuando nos referimos a viejo no estamos estigmatizando al anciano, hace parte como de ese proceso de envejecimiento en la cual debemos de guardar respeto, y una forma de referirnos a ellos también es hablar de ser viejos, no con un ánimo peyorativo, sino que referirnos apropiadamente a esa persona que va envejeciendo. Tenemos ya los ancianos, por ejemplo, muy viejos, que son aquellos que ya son por encima de los 90 años, ya tenemos hoy en día centenarios, que son personas que están por encima de los 100 años, y quizás a medida que va pasando ese cambio transicional epidemiológico que está viviendo nuestra sociedad, claro, ya podemos tener supracentenarios. Los supracentenarios son aquellos individuos que están por encima de los 105 años. Correcto. Y yo imagino que cada vez ustedes están más condicionados a ver personas de más de 100 años, ¿cierto? Antes era de pronto una novedad, pero vemos que de pronto las condiciones de calidad de vida del momento predisponen a que haya una mayor longevidad. Una pregunta, ¿la longevidad tiene algo que ver con la herencia? ¿Hay familias que tienen una tendencia a realmente tener una mayor supervivencia o esto es más que un mito? Existen diferentes factores, no solamente factores genéticos, sino también factores ambientales, factores económicos, factores socioculturales, que hacen que la población, cada individuo envejezca de una forma, por ejemplo, de acuerdo a esos factores genéticos y medioambientales, sean más longevos. Entonces, por ejemplo, hacia la década de los 50, el promedio de expectativa de vida en Colombia no pasaba los 57, los 58 años. Hoy en día tenemos que nuestra expectativa de vida, mejorando nuestros factores socioeconómicos, culturales y ambientales, tenemos que nuestra expectativa de vida hoy en día en Colombia es alrededor de los 72 años en hombres y 74 años en mujeres. El factor genético es fundamental. Si uno tiene una historia familiar de, por ejemplo, de los abuelos, de padres, de bisabuelos muy longevos, esa información genética
concomitantemente con unos adecuados control de factores de riesgo, situaciones ambientales, también tiene que ver la parte nutricional y la actividad física, hacen que esa persona pueda durar incluso más años que sus ancestros. Y Manizales tiene pues una situación muy particular porque la calidad de vida en nuestra ciudad es una buena calidad de vida, definitivamente, teniendo de pronto un promedio de sobrevida superior al del resto del país. Sí, de hecho, por ejemplo, Manizales, incluyendo otros municipios y otras ciudades en el país, es de las ciudades en la cual la expectativa de vida es mucho mayor. Por lo que tú mencionas, las condiciones de la ciudad, las condiciones atmosféricas inclusive, todo esto son factores que hacen que la persona pueda durar más. Ya estamos viendo, pues lógicamente en múltiples dimensiones en otros países, personas longevas que son finalmente líderes vigentes, actuales, que toman decisiones y que no por el hecho de tener determinado rango de edad, pues signifique esto que hay un deterioro, que es parte de lo que vamos a manejar en el día de hoy. A ver, doctor, hablemos un poquito de lo que es el envejecimiento normal. ¿Cómo se puede considerar una persona en envejecimiento convencional, sin necesidad de que tenga unos deterioros importantes? ¿A partir de qué edad empieza uno ya con unas restricciones orgánicas, con algunos estigmas o signos de que efectivamente ya hay una persona que se está envejeciendo? ¿Qué nos caracteriza? Yo siempre les digo a mis estudiantes o les pregunto a mis estudiantes cuándo empezamos a envejecer, y yo les digo desde el momento en que nacemos, porque ahí empiezan unos cambios fisiológicos normales en las cuales nuestro organismo empieza a ver un proceso adaptativo. A medida que va pasando los años, ya empezamos un proceso de desgaste normal fisiológico, en la cual ciertas funciones pueden empezar a tener un enlentecimiento o una alteración, no solamente en la parte orgánica, sino en la parte funcional. Pero es importante saber que estos cambios no necesariamente son patológicos o nocivos para nuestro cuerpo. Es de recordar que es un cambio normal asociado a ese proceso de envejecimiento, y podemos mirar cómo cada individuo puede envejecer de forma intrínseca, de forma individual. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien sabemos que el envejecimiento es universal, todas las especies vivas envejecemos, pero cada persona puede envejecer de una forma individual y diferente a cualquier otro individuo. Y nuestros órganos inclusive pueden envejecer de una forma más acelerada que otros. Por ejemplo, podemos tener un envejecimiento neurológico en la cual nuestro cerebro empieza a tener unos cambios por atrofia cerebral, es decir, nuestro cerebro empieza a perder volumen, puede ponerse más pequeño, pueden haber pérdidas de conexiones de las neuronas, puede haber una pérdida también de neuronas, y eso hace que haya un enlentecimiento en las funciones cognitivas, no queriendo decir con esto que la persona vaya a tener un cuadro de demencia. Pueden haber, y esto cómo se puede ver reflejado, se puede ver en el retardo en el procesamiento de la información, pero finalmente la persona lo puede realizar. También hay olvidos que nosotros llamamos olvidos benignos de la senescencia. Son aquellas dificultades en la memoria a corto plazo, pero que posteriormente la persona puede recuperar fácilmente la información y llevarla a evocar. Correcto. Hemos introducido ya el tema en el componente del día de hoy, que es el deterioro cognitivo. Por deterioro cognitivo, entonces estamos mencionando todos aquellos procesos que va sufriendo el organismo y que se van traduciendo como una pérdida en la memoria, una pérdida en la correlación, en la toma de decisiones, en el análisis matemático, en la utilización del lenguaje, en otro tipo de cosas. Sí. Ese deterioro cognitivo que en un momento dado se puede convertir en una demencia, demencia senil, es un proceso al que todos le tememos. Hablemos un poquito entonces. ¿Qué es el deterioro cognitivo? ¿Cómo se clasifica el deterioro cognitivo? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que esto se produzca? ¿Cómo no? El deterioro cognitivo hace referencia como a todas aquellas alteraciones en las funciones mentales superiores, en las cuales, como tú mencionabas, podemos tener alteraciones no solamente en la parte de memoria,
sino también en el juicio, en el raciocinio, en el cálculo, en la parte emocional, ¿sí? Recordemos que el cerebro funciona como un cajonero, en la cual diferentes partes de nuestra corteza cerebral pueden manejar múltiples situaciones, pero dependiendo del daño en que se presente, puede haber alteración más que todo en la parte de memoria a corto plazo o una memoria alterada de mediano o largo plazo, que es lo que llamamos una memoria biográfica. ¿Cuándo esa pérdida de memoria se convierte en algo patológico? Porque que se le olvide a uno cualquier cosita tampoco significa patología, enfermedad. Sí. Pero ¿cuándo es el límite que uno dice, mire, se me está olvidando más de la cuenta? Ya que sea una señal de alarma del deterioro cognitivo es aquellas alteraciones en las cuales afecte la calidad de vida de la persona o tenga dificultades en cuanto a la interrelación con otros individuos, ya sea, por ejemplo, tenga dificultades para contar el dinero, o que ya tenga dificultades, por ejemplo, en la orientación, ¿sí? Ya yendo normalmente la persona de su casa a su trabajo o al parque o a visitar a sus nietos y olvide la ruta o se desoriente o se pierda, sí, ya es una señal de alarma. Que la queja de memoria, uno puede tener dificultades en la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, en la cual puede haber más que todo un déficit de atención, cuando uno tiene que recordar algo inmediato. Pero aquella memoria en la cual se puede ver afectada, por ejemplo, que yo no recuerde lo que hice ayer o lo que desayuné esta mañana, o que me puse, que hice el fin de semana, que no recuerde o olvide el nombre de personas conocidas o familiares conocidos, o por ejemplo que tenga dificultades en algo repetitivo que yo frecuentemente haga. Esos son señales de alarma de que hay algo que está fallando. O empiece a confundir el nombre de personas, se me empiecen a extraviar los objetos. Todas esas son señales de alarma de que puede haber una alteración cognitiva y debe ser estudiada. Hay quienes somos volados desde siempre, confundimos los nombres de las personas, o sea, tenemos un problema tal vez de déficit de atención, sí, que no necesariamente tiene que confundirse con una pérdida de memoria. ¿Cómo no? Sí. Ahí es donde muchas veces hay unos cuestionamientos de la familia sobre un individuo y tratan de encasillarlo, a veces con algún propósito, de pronto en un diagnóstico que genere algunos beneficios con un propósito determinado. ¿Eso es frecuente? ¿Se ve una situación como esas habitualmente? Sí, hay que evaluar si realmente es un déficit atencional, la queja de memoria como tal, o si realmente es un deterioro cognitivo incipiente, un deterioro cognitivo leve. Lo que tú mencionabas, una forma de diferenciarlo es cómo era la persona antes. Si la persona desde su infancia, su adolescencia, su juventud ha tenido problemas atencionales y aún siendo anciano los presenta, es poco probable que esto esté relacionado con un deterioro cognitivo. Pero si ven que en los últimos meses el déficit atencional es aún mayor y esto se suma a pérdidas, por ejemplo, en cuanto a la parte visual o la parte temporal o de orientación, eso está más a favor de que probablemente esas quejas atencionales puedan estar relacionadas con un deterioro cognitivo. Correcto, entonces estamos hablando de una persona habitualmente mayor, porque también se puede presentar en personas más jóvenes, se puede presentar. Habitualmente mayor, que empieza con un trastorno de memoria, con un trastorno de la orientación, que pierde las habilidades y competencias básicas para el manejo matemático, para el manejo del dinero, y que puede llegar a extremos en donde se pierda el autocuidado, donde ya finalmente nada le importe. Sí. Ahí estamos hablando de extremos. ¿Cuáles son los fenómenos predisponentes? ¿Hay enfermedades, hay otro tipo de condición que de pronto pueda abrir la puerta para que sea más frecuente, más temprano y más severa la presentación de un deterioro cognitivo? Es muy importante evaluar qué factores de riesgo tiene la persona para desarrollar un deterioro cognitivo. Entonces, se ha visto que cómo los factores de riesgo cardiovasculares impactan realmente en el riesgo de progresión de una enfermedad neurodegenerativa, como es el caso de la hipertensión. Entonces tienen mayor riesgo los pacientes hipertensos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas, los pacientes diabéticos,
pacientes con problemas de colesterol alto, Claro. los pacientes que hayan tenido antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Estos serían como los principales factores de riesgo, sumados por ejemplo el alcoholismo y el tabaquismo, que hacen que la persona tenga mayor riesgo de todas estas entidades neurodegenerativas. De tal forma que es importante tempranamente intervenir sobre esos factores de riesgo, que son los mismos factores de riesgo cardiovasculares, pero que nos aumentan la probabilidad de desarrollar un deterioro cognitivo. Bueno, ahorita vamos a hablar de los factores protectores, porque igualmente también encontramos, partiendo de las enfermedades de base que acabamos de mencionar, mantener un tratamiento adecuado se puede convertir en un factor protector. Vamos a hacer aquí los saluditos. Recuerden ustedes que tenemos el acompañamiento de Rowell, de Sensa, y el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en una campaña que está procurando disminuir la accidentalidad de tránsito basado en el autocuidado. Y aquí hay una campaña ya del programa de Mi Salud, Mi Bienestar, y es que el autocuidado va de la mano también de la solidaridad con el adulto mayor. Estamos teniendo una gran cantidad de adultos mayores atropellados en las vías, gracias a que, pues hombre, salen solitos, y muchas veces su capacidad motora, su capacidad de reacción, su misma orientación no da realmente para que estén cruzando vías realmente con alto riesgo de ser atropellados. Tenemos un saludo aquí para Paula Andrea Arango Salazar. Dice Paula Andrea, nos pregunta: buenas noches, ¿es recomendable darle fluoxetina líquida a una persona mayor de 100 años? Yo creo que hay que entrar en el tema de la depresión, que tiene también un condicionante importantísimo como factor de riesgo. Ubeimar Zamora Rojas, Brian Cano y 6 personas más nos están viendo. Martín Gustavo Parra nos está viendo. Paola Marcela Ruiz, la doctora Paola nos está viendo. Fabián Martínez, y dice Fabián Martínez, saludos al doctor Hoyos. Bueno, entonces estamos aquí hablando de deterioro cognitivo, estamos hablando de enfermedad demencial asociada con la edad, y nos vamos a ir introduciendo entonces en todo lo que son los factores protectores. Cuéntenos, doctor, y resolviendo pues la pregunta inicial, que nos hablan de la fluoxetina y que nos introduce al tema de la depresión, ¿qué relación hay entre la depresión y el deterioro cognitivo? Es muy importante realmente diferenciar si el paciente puede tener una depresión o si por el contrario esos síntomas afectivos pueden estar relacionados con un cuadro demencial, lo que llamamos es la pseudodemencia asociada a depresión o la depresión asociada a la demencia. Es importante porque el paciente anciano que puede tener síntomas depresivos también puede haber queja de memoria, sin necesidad de todavía tener un diagnóstico preciso de demencia. O el otro escenario es aquel anciano que empieza con síntomas afectivos y que puede ser la primera manifestación de una demencia. Entonces es muy importante mirar cuál es el síntoma inicial o el síntoma cardinal para uno poderlo diferenciar uno del otro. Y de acuerdo a eso, evaluar otras esferas en el ámbito cognitivo y en el ámbito funcional para uno poder determinar si realmente este anciano tiene una depresión, o puede ser una depresión asociada a demencia, o inclusive puede ser una condición médica asociada a síntomas depresivos, como es el caso del hipotiroidismo, por ejemplo. Exacto, para que entremos al tema del hipotiroidismo. Hablemos un poquito de cuáles son los signos y síntomas de una depresión. Uno muchas veces no cae en cuenta que mi mamá o mi papá está deprimido. Sí. ¿Qué hay ahí? Los síntomas depresivos hacia el final de nuestra vida pueden ser no tan claros como un adolescente, una persona joven se deprime. Pueden ser unos síntomas muy larvados o inespecíficos que hay que tener mucho tacto para poder identificarlos. Generalmente lo que más llama la atención en el anciano es la hipoactividad. O sea, el anciano se pone más inactivo, digamos así, se vuelve muy pasivo. No quiere nada. Se retrae mucho. Ya hay una restricción en la participación, no solamente social, sino familiar. Entonces no quiere salir. No quiere salir. No quiere estar en la fiesta de tal familiar. Antes que acostumbraba a ir a la iglesia, ya no desea ir a la iglesia. Si le gustaba, si tenía un costurero, no desea estar o no le gusta o no siente pérdida del placer por las cosas que anteriormente podía hacer, ¿sí? Puede haber ánimo depresivo, o sea, la persona puede uno ver síntomas de
de ánimo triste, llanto, aunque no es lo más frecuente en el anciano. En cambio, sí puede presentarse un poquito más de irascibilidad, irritabilidad y agresividad, que eso pueden ser también síntomas de depresión en el anciano. Para cerrar este interrogante, el tema de la fluoxetina. Claro que cada caso es individual, pero sí, podríamos generalizar en algo. Los medicamentos antidepresivos, pues la fluoxetina hace parte de un grupo que se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Lo que busca básicamente es aumentar los niveles de serotonina de tal forma ese neurotransmisor mejore esas condiciones y esos síntomas afectivos relacionados con la depresión. Hay que aclarar si realmente tiene indicación o no de usar el antidepresivo. Hay una posología que es utilizar fluoxetina líquida, que es mucho más fácil para el paciente anciano de acuerdo a si tiene o no tiene criterios. Pero lo que quiero aclarar es que no toda depresión es igual a antidepresivos. Hay que evaluar si realmente qué componente de depresión tiene, si es una depresión mayor, porque si es una depresión menor en la cual podemos manejarla, o una depresión subsindromática en la cual la podemos manejar de forma no farmacológica, es lo ideal. Psicoterapia, acompañamiento, cambios de ambiente, acompañamiento con la familia. Exactamente. Hay muchas depresiones que se solucionan solamente con el papá o la mamá viendo los hijos al lado. Claro. Viendo que los hijos llaman, que los hijos van, que los hijos acompañan. Sí. Hay muchas depresiones que tienen una lógica y que no son orgánicas y que son finalmente un efecto del abandono. Exacto. Muchas veces creemos que mi abuelo está deprimido y lo que está es muy probablemente solo y aislado y abandonado. Y lo que busca es, lo que tú dices, es que la familia esté cerca de ellos y que lo acompañen en ese proceso de envejecimiento. Exactamente. Hay muchos sentimientos que se van retroalimentando, muchas veces el viejo empieza a hacer cuentas de qué hizo mal, de por qué lo están castigando, de cuál fue el efecto de la crianza que no logró que finalmente la familia fuera solidaria con él. Y finalmente los que estamos castigando somos nosotros por no hacer el acompañamiento debido. Es como esa pérdida del rol. Exactamente. Que muchas veces de la familia. De la familia, y que el anciano se ve sometido a que ya los hijos no lo dejen hacer las cosas que anteriormente hacía, o la toma de decisiones, y es muy importante también que ellos hagan parte de esa toma de decisiones al interior de cada hogar. Perfecto. Hemos hablado de que hay factores condicionantes, factores orgánicos. Envejecer puede ser un envejecimiento, un acto de crecimiento y de maduración normal, pero el envejecimiento también puede ser irregular. Lamentablemente, si nosotros no acudimos al médico y no hacemos una evaluación integral para garantizar efectivamente que la diabetes se controle, que la hipertensión se controle, que las demás enfermedades de orden cardiovascular estén controladas, pues lógicamente el envejecimiento va a ser de mala calidad. Hablemos un poquito del hipotiroidismo, que también se nos olvida creer y pensar en que el abuelo o la abuela tienen hipotiroidismo, que puede condicionar también un deterioro cognitivo. El hipotiroidismo es altamente prevalente en población mayor de 65 años. Se estima que alrededor del más del 20% de nuestros ancianos tienen algún grado de disfunción tiroidea. Y una de las manifestaciones del hipotiroidismo puede ser la depresión y la queja de memoria. Entonces, siempre tenemos que evaluar causas reversibles u otras alteraciones médicas en las cuales pueda estar explicando la queja de memoria o las alteraciones afectivas que puede tener el anciano. Entre ellas el hipotiroidismo, están las deficiencias de ácido fólico, la de vitamina B12 y también algunas neuroinfecciones que, si bien muchas veces no puede tener una sintomatología específica, pueden haberse adquirido en su juventud y posteriormente particularmente como es la sífilis, que puede tener un compromiso de neurolúes. Entonces, si detectamos que nuestro paciente tiene una queja de memoria, además está con síntomas depresivos, y hacemos un tamizaje en la cual documentemos un hipotiroidismo y empecemos a tratar, esa es una causa reversible en la cual va a haber una mejoría clínica y sintomática con el tratamiento. Es muy importante que el médico de atención primaria tenga todo esto en cuenta. Aquí nos ven muchos médicos, es una buena audiencia. El médico tiene que hacer ese barrido preliminar y tratar de buscar, de identificar finalmente todas estas potenciales causas
que una vez clasificadas, pues ya el paciente debe ser remitido a geriatría para que empiece todo el manejo pues como tal. Vamos a hacer una entradita a el comercial de la Secretaría de Tránsito en medio de esta campaña tan importante para prevenir accidentalidad y proteger la vida. Y posteriormente yo quiero pedirle el favor, doctor Hoyos, para que hablemos un poquito de la polifarmacia, de todas estas mezclas de medicamentos que terminan realmente causando daños. Me avisan por favor del máster cuando está listo el comercial. ¿Listo? Bueno. Cuando se es motociclista, utilizar los elementos de protección de forma adecuada, no exceder los límites de velocidad, pues es la principal causa de accidentes, movilizarse únicamente sobre la vía, no desplazarse haciendo zigzag entre los vehículos, cuando se va a adelantar, hacerlo con mucha precaución solo por el carril izquierdo, mantener la motocicleta en perfecto estado mecánico y toda la documentación en orden. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades. Y continuamos con los saludos. Aquí está Claudia Patricia Cano, siempre temas de interés. Diana Franco dice orgullosas de ti, Guadalupe. Y hay varias preguntas, dice. Orlando Franco Gutiérrez, buenas noches. Si un paciente adulto mayor, inicia con olvido de memoria repetidamente, ¿es bueno consultar o ya es entendible por la edad? Juana Valentina nos pregunta, mi abuelita que tiene 101 años, al tomar sertralina se deprime y casi no habla. Caso contrario sucede cuando consume fluoxetina. ¿Se le puede seguir suministrando la fluoxetina, ya que la observamos mejor? Y ahorita hacemos otras dos preguntitas. Entonces, creo que es válido entrar con la pregunta de Orlando y de Juanita, y ahorita pasamos con Paula Marcela, con Paula Andrea, que tenemos otros interrogantes. Después de estas preguntas, hablamos del tema de la polimedicación, de la polifarmacia. Recordemos que hay pacientes que toman hasta 18 y 20 medicamentos a la vez. Entonces, doctor, cuéntenos a ver, ¿cuándo se debe consultar? Repitamos eso porque nos preguntan, ¿es normal que mi abuelita o mi papá, mi mamá empiecen con olvidos? ¿Cuál es el momento donde realmente vuelve y se prende esa alarma, esa alerta? Sí, el deterioro cognitivo muchas veces no es percibido por el paciente. La mayoría de las veces son los familiares, el hijo, los nietos, en los cuales empiezan a percibir alteraciones en la parte cognitiva de nuestro anciano. Y ya es tardíamente el paciente empieza a ver que realmente puede haber una queja de memoria. Entonces, una señal de alarma que debe estar alertados los familiares es que el paciente tenga, por ejemplo, queja de memoria y se le empiezan a tener olvidos frecuentes, que no era lo usual. Es decir, lo que mencionábamos ahorita, pueden haber alteraciones atencionales o déficits de atención, pero de que uno ya tenga el historial previo de déficits atencionales o que toda la vida fue así. Pero se empiezan a notar olvidos frecuentes, repite varias veces lo mismo porque olvida haberlo dicho. Empieza a tener pérdidas de objetos familiares, es decir, no recuerdan dónde dejan la billetera, olvidan, por ejemplo, dónde dejaron... La camándula. Eso, la camándula. Entonces ya son señales de alarma de que algo pasa. Si empiezan a tener dificultades, por ejemplo, en el dinero, al pagar algo en la tienda, pagan más de lo que es, o olvidan reclamar la de vuelta, es otra señal de alarma. Que tengan olvidos en cuanto al nombre de personas conocidas, que empiecen a confundir el nombre de los hijos, el nombre de familiares cercanos, o que tengan dificultades para el reconocimiento de rostros, también es otra cosa importante. Importantísimo. Sí, que hagan cosas inusuales, por ejemplo, van a colocar, no colocan la ropa en el closet, sino que la colocan y abren la nevera y empiezan a colocar los zapatos en la nevera. Entonces, esas son cosas no se puede. Que hay que... No. ¿Te ha pasado? Bueno, ahí vamos. Bueno. Entonces, todas esas son señales de alarma que sí es importante tenerlas en cuenta y detectarlas a tiempo. Si ocurre eso, entonces lo recomendado es que debe asistir a una cita con el geriatra, sí, para hacer unas escalas de valoración, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino funcional, y evaluar de una forma integral
al anciano. Es importante eso, mire, se aplican unas pruebas. Sí. Aparentan ser muy elementales, pero cuando hay un desorden de este tipo, Podemos pues detectarlas. se detectan. Pero además hay que hacer un chequeo integral, de pies a cabeza. Claro. O sea, este no es un tema de pruebas solamente, sino que hay que conocer cómo está la presión, cómo está todo el sistema cardiovascular, Exacto. cómo está el tiroides, etcétera, Eso, etcétera. eso. La pregunta de Juanita, nos pregunta ella, ¿hay una diferencia realmente en cuanto a la tolerancia y los efectos de la sertralina versus la fluoxetina? ¿Ahí qué se le podría recomendar? Hay que evaluar, cada respuesta en cada individuo es lo que yo les mencionaba, es diferente y es individual, ¿sí? Entonces hay pacientes que pueden responder a un cierto grupo farmacológico como otros no. En diferencias entre la fluoxetina y la sertralina, farmacológicamente y farmacocinéticamente sí las hay. Y eso hace que muchos pacientes puedan responder mejor a fluoxetina que a sertralina. La sertralina puede tener más alteraciones en cuanto a producir más agitación psicomotora, puede estar más inquieto el paciente. La sertralina. La sertralina, sí. Con algunos pacientes con la fluoxetina nos puede ir mejor, pero como les mencionaba, es individual, hay que evaluar las comorbilidades, hay que evaluar la edad del paciente. Recordemos que en un paciente centenario que me menciona 101 que tiene años, 101 años, claro. El proceso de absorción de los medicamentos es totalmente diferente a una persona de 90, de 80, de 70, de 60, ¿sí? Y la respuesta y la tolerancia puede ser diferente. Entonces no es lo mismo tratar a una persona de 100 años a una persona de 70 o de 60 años. Es correcto. ¿Sí? Entonces hay que individualizar cada caso y evaluar cuáles pueden ser la respuesta al tratamiento. Bueno, doctor, antes de, por aquí se me movió la imagen, yo voy a leer otra preguntita, pero quiero que pasemos al tema de la polifarmacia. Yo quiero que entremos a tener una alerta frente a la formulación que a veces se hace de manera automática, donde finalmente los efectos adversos no son comentados o no son tenidos en cuenta en la consulta, y se acostumbra uno a una cantidad de medicamentos y a sentirse enfermo, más enfermo de lo que hay. Hay medicamentos que causan un síntoma y lo que hace uno como médico es dar otro medicamento para quitar ese síntoma. Lo que había que haber hecho era retirar el medicamento anterior. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de eso, porque también hay unos grupos de medicamentos importantísimos que finalmente están condicionando el deterioro cognitivo. Hay medicamentos específicos. Sí. Nos pregunta por aquí Paula Andrea Arango, dice, buenas noches, ¿es recomendable darle fluoxetina líquida a una persona mayor de 100 años? Ya lo habíamos respondido realmente, eso es muy individual. Dice Dianita Franco, dice, excelente tema como siempre, tengo una inquietud. ¿A qué edad es recomendable visitar por primera vez al geriatra? ¿O hay que esperar a presentar alguno de estos síntomas? Nos está saludando también Angie Santamaría y nos saluda José Alejandro García, médico. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos una pregunta, ¿cuándo hay que ir al geriatra? Y empalmemos por favor con el tema de la polimedicación. Sí, debemos de practicar una medicina preventiva. Desafortunadamente nuestro sistema de salud está diseñado para hacer curación y realmente eso es lo que menos hacemos. Debemos de prevenir y la prevención se debe hacer a todo nivel. Cuando llegamos a ese proceso normal de envejecimiento debemos ir donde el geriatra, así como llevamos nuestros hijos al pediatra. Correcto. Llevamos a diferentes especialidades. El geriatra es la persona más ecuánime para evaluar todo lo relacionado con no solamente con un envejecimiento saludable, sino con un envejecimiento patológico. ¿A partir de qué edad iría usted al geriatra? En Colombia se habla de que después de los 60 años, en países desarrollados a partir de los 65, pero es después de los 60 años lo recomendable para hacer todas estas medidas preventivas y sobre todo promover un envejecimiento exitoso y saludable. Perfecto. ¿Cuáles son las medidas de cautela, de precaución que debiéramos nosotros tener al momento de iniciar y combinar medicamentos? ¿A qué le debemos poner cuidado? ¿Cuáles son esos factores que prenden la alarma en la casa cuando mi papá o mi mamá, al consumir un medicamento nuevo, empieza a tener algún tipo de reacciones importantes?
Sí, diferentes estudios han demostrado o han mostrado cómo casi el 30% de los motivos de hospitalización son por interacción farmacológica. Eso quiere decir debido a los medicamentos que se están tomando. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de nuestros ancianos tienen una gran morbilidad, o sea, tienen muchas enfermedades. Eso hace que tengan que ir a diferentes especialistas. Entonces van al cardiólogo, van al neumólogo, van al gastroenterólogo y realmente no prestan atención mucho en la formulación del paciente. Entonces empiezan a tomar inclusive medicamentos del mismo grupo farmacológico o medicamentos que pueden hacer interacción farmacológica unos entre otros. Entonces es muy importante evaluar todos aquellos medicamentos que tengan potencial efecto en cuanto a la parte cognitiva y mental. Todos aquellos medicamentos que tengan un efecto anticolinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo en unas palabras más sencillas. Todo aquello que afecte la liberación de ciertas sustancias químicas en el cerebro, especialmente neurotransmisores, en las cuales afecte la parte mental, la parte de cognición, la parte afectiva, la parte del juicio y raciocinio. Mencionemos un medicamento de esa familia de los anticolinérgicos. De los anticolinérgicos, podemos, dentro de ese grupo están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas que se usan para el insomnio, para trastornos de ansiedad, lorazepam, alprazolam, Xanax, midazolam, diazepam. Correcto. Todos estos medicamentos que son con venta bajo formulación médica especial, pero muchas veces pueden abusar de este tipo de medicación. Entonces las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que pueden producir un potencial efecto anticolinérgico. ¿Sí? Hay que tener también precaución con ciertos medicamentos. La ranitidina tiene también un efecto anticolinérgico, especialmente en pacientes hospitalizados. Correcto. Pero es importante también evaluar que tiene un potencial efecto. Estamos hablando de medicamentos que potencialmente causan una alteración cognitiva, se embolata la persona y que una vez suspendida esa medicación podría retornar a un estado normal, ¿cierto? Sí, cómo no. ¿Qué otro tipo de medicamentos? Así, yo quiero que mencionemos nombres comerciales porque es muy importante que la gente empiece a entender que puede haber medicamentos potencialmente peligrosos para esto que estamos mencionando. Sí. Tener precaución con opioides, medicamentos analgésicos derivados de la morfina que pueden tener un potencial efecto anticolinérgico. La codeína. La codeína, la hidrocodona, la morfina. No quiere decir con esto que si a mi abuelo le formularon para un manejo del dolor osteoarticular, para un cáncer, no se lo vaya a suministrar. Es importante que siempre sea prescrito por su médico y hacer una titulación adecuada y un seguimiento para evaluar tempranamente posibles efectos adversos e interacciones farmacológicas. Vamos a dar un saludito aquí, doctora Santiago García Cardona, a Ricardo Gómez de la Roche, a Valentina Roda Restrepo, tenemos por aquí a Angie Santamaría, José Alejandro García, Carolina Vargas, Sarita Rojas, Jessica Arias, Daniela Ramírez y Olga Lucía Arcila López. Ahorita vamos a pasar a un tema un poquito más amable. Ya hablemos de los factores protectores. ¿Cómo llegar a un envejecimiento un poco más fisiológico? ¿Cuáles son aquellas actividades y actitudes que podrían en un momento dado protegerme? Y que yo cuando tenga 80 años esté igual de lúcido. Sí. Tenemos 3 formas de envejecer. Podemos tener un envejecimiento exitoso, también llamado envejecimiento saludable, un envejecimiento usual, que es casi el 70% de nuestra población como envejece, o sea, es un envejecimiento en la cual tienen muchas patologías, pero más o menos están controladas, y un envejecimiento patológico, que es un envejecimiento en la cual hay un rápido daño progresivo desde edades muy tempranas, en las cuales la persona empieza a envejecer desde mucho antes, por una enfermedad neurodegenerativa, por secuelas por una enfermedad pulmonar. Todo esto hace que tenga un proceso de envejecimiento acelerado. Pero lo que debemos de cultivar es un envejecimiento exitoso. Correcto. Tan solo el 10% de nuestra población envejece exitosamente.
Y envejecer exitosamente no es esperar a llegar a los 60 años para yo ponerme las pilas y empezar a envejecer y tener cambios en mi estilo de vida para poder lograrlo. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a envejecer saludablemente. ¿Y cómo se consigue? Con 3 condiciones fundamentales. Una es tener una actividad física regular. Sí. Es fundamental tener unos hábitos de actividad física, al menos siquiera unos 150 minutos semanales, si se puede más, es lo ideal. 2, tener un estímulo cognitivo permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que la lectura, yo estar capacitándome frecuentemente, no solamente aprendiendo cosas nuevas. Estamos hablando que sirve la culinaria, sí, sirven las artes manuales, sirve todo. Todo lo que sea el proceso de aprendizaje, aprender algo nuevo. No quiere decir que el loro viejo no aprende a hablar. Realmente uno puede en cualquier momento de la vida aprender infinidad de cosas, pero debe uno empezar a cultivarlas desde muy joven. El hábito de la lectura es fundamental y es un factor protector. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la protección? ¿Qué se logra leyendo, haciendo crucigramas, jugando ajedrez, haciendo sudoku? ¿Qué pasa en el cerebro que se convierte realmente en un factor protector? Se logra una cosa que se llama sinaptogénesis. La sinaptogénesis es comunicaciones entre las neuronas. Entonces, eso hace que haya una red mucho mayor de conexiones y de sinapsis, de tal forma el estímulo neuronal sea aún mayor. Quiere decir eso que no se utiliza una sola partecita del cerebro, sino que hay una cantidad toda de la corteza cerebral. Y eso se convierte como en una especie de apoyo. Cuando se daña aquí, tengo con qué trabajar por allí. Pero eso previamente tuvo que haberse cultivado. Cultivado, exacto. Y entonces debemos de cultivar la lectura de nuestros niños para llegar finalmente a que estemos viejos con un nivel intelectual y cognitivo y de lectura importante. Y el último factor es la satisfacción con la vida. Cuando tenemos satisfacción con lo que somos, con lo que realmente somos y lo que hemos hecho, logramos potenciar nuestro envejecimiento a un nivel mayor. Tener una vida feliz, ser feliz, puede condicionar a protegerse contra un envejecimiento de mala calidad. Perfecto. Efectivamente. Eso, la felicidad. Aquí hay que hacer, definitivamente, y aquí hay que hacer un énfasis particular en lo que es la familia. Estamos hablando de que el ser humano es un ser de familia, es un ser colectivo, y para alcanzar niveles de satisfacción y felicidad se necesita sentirse protegido. Esa protección la da la familia realmente. Sí. Se necesita tener metas y haberlas alcanzado. Esas principales metas se logran en familia. La verdad es que aquí hay un mensaje de protección muy importante y yo vuelvo a insistir. Dejar salir a las personas adultas mayores solas a la calle, cuando ya somos conscientes de que hay un deterioro no solamente cognitivo sino físico, donde esa capacidad de reacción para yo poder responder, frenar, saltar, correr, se ha perdido, pues lógicamente estamos condicionando a que la persona tenga una probabilidad de accidentalidad mayor. Claro. Quiero hacer o dejar un espacio para hablar de un tema muy importante que me parece a mí que es de vital importancia dentro de todo este proceso familiar de cuidado, y es hablar del cuidador. El cuidador es un individuo que ya tiene realmente una tipificación, y es aquella persona que está dedicada, que se ha destinado finalmente al acompañamiento del adulto mayor. Habitualmente es una persona de la casa, de la misma familia, puede ser la hija mayor, la hija soltera, el hijo soltero, pero que es una persona que se dedica y sufre. Hablemos un poquito de ese tema del cuidador. En Colombia la mayoría de los cuidadores hacen parte de la misma familia. Es la hija mayor, casi siempre, la que se queda como soltera bajo el cuidado de sus padres, y es la que se sacrifica muchas veces para cuidar a sus viejos, a sus padres, y empieza a haber una situación que se llama el agobio del cuidador o el cuidador quemado, y es que esa persona empieza a descuidar su autoestima, empieza a descuidar su salud, empieza a aislarse inclusive de la misma sociedad, y
empieza un proceso de enfermedad, no solamente de enfermedad física, sino de enfermedad emocional. ¿Es por qué? Porque empieza a haber una sobrecarga del cuidador. Muchas veces no se reparten las cargas al interior de la familia. ¿Y qué es lo recomendable? El cuidador debe ser una persona que sea por fuera de la familia, para evitar precisamente esas cargas al interior del hogar y sobre todo evitar las disputas que pueden generarse el cuidado entre los hermanos o entre los familiares o los integrantes. Debe ser una persona que sepa del cuidado de ancianos. No es la empleada doméstica. Es con un entrenamiento. Debe tener un entrenamiento en cuanto a las necesidades que debe tener el anciano, el cuidado que debe tener, el riesgo de caídas, el riesgo de úlceras por presión que puede tener ya en un anciano, por ejemplo, con inmovilidad. Entonces, inconvenientes, el costo, claro, nuestra sociedad, ¿sí? Pero debemos de cada vez ser más conscientes de que necesitamos ayuda y que es importante la unión familiar para la toma de esas decisiones. Si va a ser al interior de la familia, ser un integrante, el cuidador, no debemos de sobrecargarlo, ¿sí? Y debemos entender que también tienen dificultades y tienen necesidades. Y deben ser compartidas las obligaciones con el resto de la familia. Si toman la decisión de que sea una persona externa a la familia, es lo más recomendable. Y también la familia no desligarse de ese proceso de acompañamiento. No abandonar. Y no abandonar, porque muchas veces ocurre eso. Yo quiero envejecer en mi casa. No quiero que me lleven realmente a ningún asilo. Yo quiero envejecer con mi gente. Quiero tener un envejecimiento exitoso. Eso es lo que yo les deseo a todos. Hemos estado hoy con el doctor Carlos Arturo Hoyos, internista geriatra, trabaja aquí en CES Hospital de Caldas, donde estamos esta noche, trabaja en internistas de Caldas, es docente universitario, trabaja en Interconsultas IPS. La verdad, hemos tenido un aprendizaje muy grande, pero ante todo muy grato. Yo creo que de aquí se desprende un compromiso y se desprende conciencia por la protección a nuestros adultos mayores. Amor en familia para nuestros adultos mayores. Señores, muchas gracias. Hemos estado con Rowell, hemos estado con Sensa y la Secretaría de Tránsito. A todos muchísimas gracias. Vamos a tomarnos nuestra selfie para dejar el recuerdo. Doctor Carlos, aquí siempre tratamos de quedar lo mejor posible, casi nunca lo logramos, digo yo. Perfecto. Listo. A ustedes muchas gracias. Espero que compartan, porque este es un programa educativo, es un programa interactivo que le va a servir a todos sus familiares y a todos sus amigos. Un chao, chao, nos vemos dentro de una semana y muchas gracias. Un Dios les pague, adiós. Cuando se es motociclista, utilizar los elementos de protección de forma adecuada, no exceder los límites de velocidad, pues es la principal causa de accidentes, movilizarse únicamente sobre la vía, no desplazarse haciendo zigzag entre los vehículos, cuando se va a adelantar, hacerlo con mucha precaución solo por el carril izquierdo, mantener la motocicleta en perfecto estado mecánico y toda la documentación en orden. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Manizales, más oportunidades.